Sí, aquí empieza el consultorio de bolsa con más ritmo de la semana, el más esperado que llega cada viernes por la mañana con el único analista independiente que a estas horas hay que escuchar, que es Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, fenomenal, feliz de estar con vosotros. Notas la ansiedad, ¿no?, de la gente, con las caídas de la bolsa, con las caídas de los bonos. ¿La notas? ¿La sientes? Sí, y además mucho, y es importante tener en cuenta justo ese dato, porque la semana pasada sucedía algo similar, y de hecho coincidía también con un viernes. Tú me preguntabas, bueno, ¿se ha roto algo? Habíamos tenido un recorte durante las horas previas del jueves, incluso el miércoles, y pues explicábamos por qué probablemente todavía no se había roto nada importante. De hecho, durante estos días, justo después de ese viernes, vemos que índices como el DAX e incluso el IBEX, el DAX marcaba nuevos máximos históricos y el IBEX marcaba nuevos máximos del último año. Claro, ese fenómeno, ese sentir un día que quizás ha sucedido algo importante en el lado negativo y ver al de 3 sesiones que se vuelven a marcar nuevos máximos, obedece a lo que hemos explicado en muchas ocasiones. Yo el lunes pasado con Rocío Arbiza volvía a incidir con un ejemplo muy concreto en cómo influye la volatilidad a la hora de nosotros ver qué puede venir en el futuro. Porque lo que estamos viviendo ahora es una especial volatilidad, es un especial nerviosismo. En el caso del IBEX no se nota tanto, pero si vamos a otros índices, por ejemplo, el Dow Jones. El Dow Jones ayer también, ¿no?, tiene un recorte más que normal. Fíjense ustedes, en los gráficos de Capital Radio en YouTube, van a ver ustedes que el Dow Jones, desde que comienza la subida en marzo, ha tenido en varias ocasiones recortes puntuales más que importantes. Bueno, pues el último que ha realizado entra dentro de lo discreto, es decir, entra dentro de lo que también había hecho hace un mes. Veíamos como ayer y antes de ayer comenzaba una caída fuerte, pero vamos, nada comparado con lo que hemos visto anteriormente, y sin embargo saltan todas las alarmas. Esto lo que es volatilidad. ¿Y cómo se suele resolver todo esto? De la siguiente manera. Cuando nosotros estamos especialmente alerta de las caídas, como es ahora, el mercado normalmente no hace un techo para caer. ¿Qué es lo que hace? Volver normalmente de nuevo a máximos para generar la sensación de que cuando hay caídas, como las estamos viviendo ahora, ciertos recortes, todo vuelve a la normalidad. ¿Y eso qué es lo que apuntala? Un sentimiento positivo que cuando vengan las caídas, las de verdad, no nos va a permitir aplicar stops, porque como estamos acostumbrados a ver caídas y luego recuperarse todo, pues ya de alguna manera queda consolidado en nuestra cabeza la sensación de que cuando veamos caídas todo va a volver a recuperar, y no aplicamos stops, y es cuando el sistema financiero normalmente en uno de esos sustos decide que sí, que ahora es la definitiva, y nos pilla mirando a la nieve, como sucedió en febrero de 2018, en el que de repente comienzan a caer los índices un 4 o 5% diario y vemos en las portadas de los periódicos económicos la noticia de la nieve en Madrid. Bueno, pues atentos, porque eso es lo más probable que suceda durante las próximas semanas. No les extrañe volver a ver de nuevo nuevos máximos. No les extrañe que se nos quede el cuerpo de que todo lo que cae vuelve a subir, hasta que de repente un día todo empieza a caer y ya no vuelve a subir. Y nos pilla dentro porque no hemos sabido reaccionar. Con lo cual, no hagan demasiado caso cuando estén oyendo con un 2-3% de caída en el Dow Jones, que ni siquiera llegó a eso. Ayer el Dow Jones recorta, agárrense, fíjense, lo que ha generado las alarmas ha sido en una sesión recortar un escalofriante 1,21%. Parad los rotativos, esto es insoportable. El Dow Jones recorta en una sesión un 1,21% y ojo que podemos morir en cualquiera de estos momentos. ¿Ven a lo que me refiero? Sí. Claro que el Dow Jones durante las últimas 2 semanas efectivamente ha tenido más recorte. Ha recortado, pues en total, acumulado un escalofriante 3,48%. Pero es que ese escalofriante 3,48% también lo hizo hace un mes. Concretamente un 4,72%. Y no saltaban las alarmas. Espérate, que hay más. Porque durante la subida realiza caídas de hasta un 10%. Y además lo hace en 2 ocasiones muy seguidas. Y no pasa nada. Luego, normalmente todo esto es un proceso muy sencillito. Yo creo, todo esto es probabilidades. Lo más normal es que volvamos a ver nuevos máximos, ahí se nos quede la sensación de que,
Hombre, fíjate, hace una semana estábamos con el miedo en el cuerpo y hemos vuelto a máximos. Luego la bolsa, de algún modo, tiende a recuperar siempre. Y con esa sensación, cualquier día nos pillan con el pie cambiado y ahí sí, ahí nos quedamos enganchados, ya no va a ser un 3%, será un 10, un 20 y si hace falta un 30, y nosotros con la sensación de que, hombre, es que el mercado siempre recupera. Con lo cual, ojo, estamos con volatilidad, es un proceso lógico. Los stops, ya explicábamos el viernes pasado, vamos a comenzar con esa campaña de concienciación de stops, precisamente porque cuando el sentimiento es muy positivo, y lo vamos a ver durante las próximas semanas así, hay que estar ya muy preparados para ver giros a la baja, pero cuando caigamos un poco y todo el mundo se alarme, seguramente esa no es la buena. Así que empezamos efectivamente el viernes pasado ya la concienciación de la importancia de los stops. Qué buena explicación, Alberto. La verdad es que viendo el sentimiento del mercado, cómo somos los humanos en esto, ¿no? Hay una parte psicológica de preocupación que tiene una relación directa con que las caídas de ayer y entre ayer y ayer se han fulminado los beneficios del año 2021. Y es que como tenemos esa mirada de desde que empezó el año hasta hoy, ¿qué ha pasado? Pues mira, se ha comido todo lo bueno que habíamos logrado construir. Y de repente es como si el clic, con ese apenas 3,4% que ha recortado el índice que comentabas hace un instante, nos parezca un mundo. Y es por eso solo. Pero fíjate cómo en muchas ocasiones esa interpretación de la realidad viene dada por los agentes interesados en que ustedes en este momento sientan miedo. Por ejemplo, los Goldman Sachs de turno. Yo la semana pasada, además enfadadísimo, explicaba que ya los responsables de estrategia de JP Morgan no nos hablan de la pandemia en función de sus efectos bursátiles o económicos, no. Ya se meten a médicos y nos dicen que tranquilos, que los efectos médicos de la pandemia se solucionan en 2 meses. Claro, no tenga la cara dura usted de meterse a médico. ¿Qué es lo que pretenden con eso? Pues lógicamente lo que pretenden es que ustedes para abril, que es el mes en el que en teoría este señor nos decía que todo estaba solucionado, que para abril ustedes estén comprados hasta el cuello. Es decir, no, que hombre, que esto en 2 meses, claro, nos lo dices en febrero, pues luego pues para abril tú ya quieres que te hayamos comprado todo lo que tú estás queriendo vender en el mercado. Y eso lo catalizan, lo catalizan, es decir, lo modifican y lo hacen salir por un tubo todas esas grandes agencias que están interesadas en un momento determinado en comprar los títulos de ustedes o en un momento determinado en venderles esos mismos títulos a ustedes con un sobreprecio para recomprarlos después a ustedes mucho más abajo, y en ese momento cuando se los compren a ustedes será con noticias negativas y no como ahora, que ya ven como poco a poco, y tal como les avisábamos estas semanas, ya se va tornando el sentimiento global en positivo. Es decir, la pandemia ya va remitiendo, aparentemente los bancos ya van a dar dividendo, el BBV además con mucha picardía estos días nos decía que va a recuperar el dividendo pre-COVID. Fíjate qué picardía tienen. Porque, claro, efectivamente, antes de comenzar todo este tema del coronavirus, el BBV tenía un dividendo. Pero no pierde el dividendo por la COVID. El dividendo lo pierde por razones estructurales que ya denunciaba el Banco Central Europeo anteriores al COVID. Es decir, que si tú a mí me estás queriendo decir que vas a recuperar el dividendo pre-COVID, lo que me estás queriendo hacer creer es que tú estás de maravilla, pero no se ha dado dividendo por el COVID. Lo cual es falso. No se ha dado dividendo por tu situación estructural. Es decir, hay que observar con qué picardía se dan los mensajes al mercado con el fin de obtener un efecto. Y cuál puede ser el efecto y cuál puede ser el perjuicio si nos creemos lo que va de algún modo manipulado, como son esas declaraciones del responsable del BBV durante esta semana. Interesantísima lectura. Así que insistimos a nuestros oyentes: campaña, cuidado, hay que respetar los stops. Bueno. Importantísimo. Bueno, no vamos a explicar lo que hay que ver, hay que ir al canal de Capital Radio para entender qué es lo que ahora mismo hemos visto. ¿Por qué se ríe Alberto? Vale, hay que lo vean en el vídeo de nuestro canal de YouTube. A ver, la pregunta a la que damos preferencia es la que nos entra a las 0 horas de hoy. Es de López. Dice: buenos días, quería saber, Alberto, si ves alguna cosa interesante en Global Dominion para entrar. Un saludo y muchas gracias. Vale, vamos a ver si aparece Global Dominion. Aquí está. No. Hay muchísimos precios. Fíjate, si normalmente digo yo que un 80 o 90% de los precios no hay que estar, probablemente ahora ya hay un 95% de precios en los que no hay que estar. Eso no significa que no se vean rebotes puntuales. Y normalmente quien escucha este mensaje tiende instintivamente a si mañana no, el lunes, el mercado sube un 5%, decir, fíjate, tú no le has dicho que no hay que estar en el 90% de los precios y esto ha subido un 5%. No, eso es volatilidad.
Sin embargo, las tendencias están dando ya claros síntomas de estar agotándose, las tendencias de rebote alcista. Y una de ellas es Global Dominion. Fíjense, durante la caída del coronavirus, porque todos los valores han tenido esa caída del coronavirus, la de Global Dominion ha sido tremendamente vertical, como muchos otros. ¿Qué es lo que sucede? Global Dominion, posteriormente, se vuelve a colocar por encima de esa caída. Esa caída justo comienza en niveles de 3,64. Me voy a extender un poco porque de este valor no hemos hablado en mucho tiempo y además es muy expresivo de lo que está sucediendo en el mercado. Luego, ¿qué es lo que una vez que ha marcado esos mínimos, en marzo lo hace justo en zonas de 2,15, comienza una subida tremendamente difícil de aprovechar porque son grandes vaivenes, además muy importantes, estos vaivenes, esta especie de recortes en la tendencia alcista, sobre todo lo que consiguen es hacer salir a los especuladores antes de volver de nuevo a esa tendencia alcista del rebote, grandes caídas, y en un momento determinado se coloca por encima de una zona clave que son justo el punto 3,65 desde el que se descuelga con la crisis del coronavirus. Entonces, una vez que se ha colocado por encima, sobre todo lo que está haciendo el cuidador de Global Dominion es colocar títulos. Y aquí hay que interpretar algo importantísimo. Si cuando un valor se ha colocado por encima de la zona en la que cotizaba justo antes del coronavirus, viéramos una subida muy vertical, la hemos visto en valores como ASML Holding, en Sofina, en BE Semiconductores, ahí lo que puedes deducir es que a ellos no les ha afectado esa crisis y lo más normal es que quieran continuar con su tendencia alcista. Pero si lo que hemos visto es un valor que ya estando en tendencia bajista antes del coronavirus, además clarísima, cuando llega el coronavirus tiene una caída más vertical, como además la tiene Global Dominion, y después de superar esos máximos del coronavirus, se ha movido de una forma no especialmente determinada al alza, es decir, primero lateral, para tener un tironcito alcista, para tener un fuerte recorte dentro de esa subida, luego otro tironcito alcista, y todo ello, fíjense, debajo de una inmensa zona de resistencia que es el techo que Global Dominion marca entre 2017 y 2019, es un valor en el que claramente no hay que estar, porque el margen de subida que puede tener todavía es hasta donde comienza ese techo, esa zona 4,27. Ahora lo tenemos a Global Dominion en 4,06. Sin embargo, lo más normal es que no suba mucho más. Es decir, que durante estos meses, con los resultados seguramente más positivos en torno a los contagios y fallecimientos de la pandemia, aproveche para también participar de ese sentimiento positivo, vender grandes cantidades de títulos a ese núcleo duro de Global Dominion y a partir de ahí volver de nuevo a las andanzas bajistas. Con lo cual, no hay que estar por todo lo que hemos explicado ahora, que es extensivo a muchos otros valores, ya no del mercado español, probablemente del mercado mundial. Es importante ver este análisis en el canal de Capital Radio para entender por qué hay gran cantidad de valores en los que no hay que estar. Sí, es muy interesante ver este gráfico, de verdad lo recomendamos. Al teléfono tenemos en Madrid a mi tocayo, a Luis. Hola Luis, buenos días. Buenos días, tocayo. Buenos días. Y quería darle la enhorabuena a Alberto porque vaya manera de acaparar títulos, vamos, por lo menos finales de Copa. Oye, pues nada, sí, en Bilbao estamos absolutamente felices. A ver lo que pasa con esas dos finales, a ver lo que pasa. Bueno, sí. Pues enhorabuena. Ahora mira, Alberto, yo tengo acciones de Renault que voy cambiando el dinero y tengo acciones también de Daimler que voy con están a 50 con un 30 y algo de beneficio. He comprado otro día unas acciones de IAG a unos 67. ¿Qué me recomiendas? ¿Vender ya o ponerle algún freno? Gracias, Luis. Un saludo. Venga, cordial. un abrazo y buen fin de semana para todos. Igualmente. Venga, muchas gracias. Vamos a entrar en orden y luego vamos con IAG, que es un poquito la madre del cordero. Durante estas semanas está muy de moda. Y va a ser interesante lo que comentamos de ella, por lo menos lo intentaré. El caso de Renault. Renault tiene una estructura que, aunque parezca increíble, se parece mucho a lo que hemos comentado antes de Global Dominion. Y voy a explicar en qué hay una salvedad y por qué hay que tener cierto cuidado con ella. Renault ya venía también, como hemos comentado antes, en Global Dominion, venía bajista desde el año 2018, además con una tendencia muy vertical a la baja. Recuerden que Renault, aunque ahora no nos acordemos, en su día fue la casa de los líos, que si al presidente le habían pillado haciendo no sé qué trampas, que si Nissan y quería echarle, una serie de historias tremendas. Vale,
esa tendencia ya era muy bajista antes de comenzar el coronavirus. Les voy a dibujar en el gráfico dónde empieza el coronavirus para Renault. Fíjense cómo ya traía una gran tendencia bajista previa y de repente en el año 2020 se agudiza esa tendencia bajista. Bueno, pues Renault ha hecho lo mismo. Es decir, se ha colocado por encima de donde comienza esa gran verticalidad de caída por comienza el coronavirus y se coloca ligeramente por encima. Y no se ha colocado ligeramente por encima con una autoridad en la que tú rompes al alza y te desatas y dices, voy para arriba. No, lo está haciendo con esa especie de vaivenes en los que se coloca por encima y por debajo de esa zona, de esos 35,90, y a partir de allá parece como que hay un movimiento lateral con cierto sesgo alcista. Vale, si tenemos en cuenta técnicamente una norma que yo he explicado en el pasado en muchas ocasiones, que donde hay un hueco, es decir, donde en el pasado el valor supo hacer un hueco, en este caso para un descuelgue a la baja importantísimo, voy borrando cosillas, aquí se ve el hueco, normalmente hay mucha gente enganchada por encima esperando ver volver al precio para recuperar su dinero. Bueno, pues es lo que está pasando. Es decir, a Renault le cuesta superar estas zonas porque hay mucha gente pre-COVID enganchada en el valor vendiendo en cuanto ve que Renault de algún modo recupera esos puntos 39, ahora está en 38,54, y eso lo que te debe hacer a ti plantearte es decir, vamos a ver, si yo ya tengo un beneficio importante, si probablemente a partir de ahora el valor va a ralentizar la subida como ya está haciendo, ¿qué sentido tiene estar en un precio que ya tiene probablemente gran parte de la subida hecha, como se refleja, pues fíjense, del gran porcentaje de rebote que ha tenido justo desde, pues fíjense, un 192%, casi se ha duplicado desde que, bueno, casi más que duplicarse, desde que tiene el rebote post-COVID, con lo cual yo ya no estaría precisamente porque ha cambiado el pie. Y si nos vamos a Daimler, no hay algo muy diferente, porque si se fijan, en Daimler estamos también en las mismas con una salvedad. Daimler se está ya enfrentando a resistencias que en el pasado son clave, que son justo esos máximos que marca en dos ocasiones súper importantes. Aquí se ve claramente el concepto de resistencia, cómo actúa en el pasado de manera recurrente, lo voy a fijar, es el nivel 73,50, y si se fijan, pues en dos ocasiones, prácticamente tres. Aquí en dos ocasiones y aquí en otra muy importante. Si vamos al pasado, recordamos eso que decía Antonio Sá del Castillo, de que los precios tienen memoria, veremos que también frena subidas de manera recurrente. Bueno, pues no les debe extrañar que después de un rebote tan vertical como el que hemos vivido post-COVID en Daimler, pues fíjense, este porcentaje de subida también es demoledor. Estamos hablando de que sube prácticamente desde los 21 euros hasta los 70 donde cotiza ahora. Es una revalorización del 226% desde junio. Bueno, pues nada, desde marzo. Entonces, a partir de ahí, si en un año ha subido tanto, lo normal es que vaya frenando ya la subida en esa zona. Esperaría, en mi caso por lo menos, esperaría hasta los 73,50, la tenemos ahora en 70,58, ayer cerraba, y a partir de ahí, seguramente en 73,50 me plantearía la salida. Caso de IAG, vale. Hay que entender todo lo que comentábamos el lunes al respecto de IAG, analizando el gráfico con mucho detalle. Y es muy importante que vayan a ese consultorio en el que, como ya vamos cogiendo, vamos ya engrasando, Rocío y yo también, ese manejar valores con un poquito más de soltura, se puede explicar técnicamente muchísimas cosas que les van a servir en el futuro a los oyentes. Así es que vayan también a ese vídeo. Pero explicaba algo clave, y es que IAG tiene soportes en el pasado importantísimos y resistencias también importantísimas. El primer soporte que tenía y ha superado con autoridad es el 2.12. Y además se ve en el gráfico por qué es tan importante, o era tan importante ese soporte, que ahora iba a actuar como resistencia, lo hizo puntualmente, pero ya ha sido superado. Además se ve, es tremendo, cómo frenaba justo caídas en el pasado en ese punto. Bueno, pues ahora lo normal es que IAG se vaya dirigiendo a la siguiente zona de resistencia. Pero recuerden que durante el ascenso, si es que lo tiene que hacer, que no nos debe extrañar un poquito más, ahora tenemos un gran problema en el valor, y es que todo el mundo está pendiente de IAG. ¿Qué es lo que genera eso en un valor? Que si tiene que subir, va a ralentizar la subida, es decir, vamos a ver durante las siguientes sesiones que ya no es limpia, va con una especie de vaivenes continuos para hacer salir a los espectadores que están con las pestañas pegadas al gráfico, muy pendientes de lo que pueden ganar y perder con un pequeño movimiento, es decir, a los ludópatas, para sacarlos y continuar subiendo sin ellos, si es que lo que tiene que hacer es subir. Así es que yo le sugiero que reduzca su posición, porque va a ser insufrible el camino, y que tenga en cuenta que zonas ya de 2,70,
2,80 son de súper resistencia en el pasado. Y un stop de beneficios para cualquier especulador en IAG es clarísimamente el nivel 2,34. En ese nivel, en este último rebote, ha dejado un hueco, además se ve clarísimo ese hueco en 2,34, y ese puede ser un perfecto punto de stop para quien ya esté en beneficios. Muy bien, qué interesante esto de IAG, hay que verlo en el canal de YouTube. Seguimos en tan solo un instante con Alberto Iturralde. La siguiente pregunta para Alberto Iturralde nos la han dejado nuestros oyentes en el WhatsApp de Capital Radio en el 687-050-600. Hola, buenos días. Hola, buenas, soy Jorge de Madrid y quería preguntarle al señor Iturralde por dos valores. El primero sería Celnex, compradas en 43,50 para un posible rebote, ya que ha recortado prácticamente toda la subida desde marzo del año pasado, que me diga stop loss y precio objetivo. Y luego la segunda sería AENA, compradas en 140 y con un posible precio objetivo de 162. No sé qué le parece la estrategia al analista. Muchas gracias, un saludo, hasta luego. Gracias, Jorge. Vale. Lo de Celnex, explicábamos, fíjate, en las campanadas, en nuestras famosas campanadas, yo, para quienes especulan en el lado bajista, decía, bueno, yo creo que el mercado en general va a seguir subiendo. Luego, efectivamente, lo ha hecho. Pero, si alguien busca cortos, que lo haga en un valor que tiene todos los visos de recortar, cuando aquello estaba en 52 euros. Y explicaba por qué Celnex era ese valor del mercado que iba a funcionar totalmente a la contra del global del mercado. Y decía, bueno, aunque quizás ya no nos acordemos, durante el último año Celnex se ha dado codazos con todos los valores del mercado español para estar en la información positiva. Además de una ampliación de capital inmensa que realizaba justo en máximos, que es normalmente una de las estrategias más tramposas que puede llevar a cabo una compañía para conseguir su núcleo duro vender títulos. ¿Por qué? Porque no solamente le va a interesar que con subidas artificiales que todo el mundo entre en el valor, además es que le va a interesar el núcleo duro, vender títulos durante ese proceso de subida para que la ampliación de capital sea un éxito. Con lo cual, ¿qué le pasa a Celnex? Que no fue tanto éxito la ampliación de capital porque su núcleo duro había aprovechado para dar contrapartida vendedora a quienes entraban compradores en el valor, lo cual a mí me hizo sospechar que era una estrategia clarísima para en el tiempo hacer recortar el valor, incluso llegado el caso en contra de la generalidad del mercado, como ha sido con precisión. Fíjense, en el momento en el que está en zonas de 52, a final de año, estamos hablando de que cotizaba en 50 y a partir de ahí comienza una caída en contra de los demás que le ha llevado a marcar mínimos en zonas de 40 durante estos días. A ver, para entrar comprador en un valor así, por mucho que haya recortado todo lo que ha subido durante el año y todo ese tipo de circunstancias numéricas que se nos puedan ocurrir, tenemos que ver un giro al alza. Y el giro al alza no asoma todavía en Celnex. Es más, está realizando una caída muy, muy, muy difícil de aprovechar, porque la está realizando con ciertos rebotes que a las posiciones cortas las desesperan. Con lo cual, mientras siga haciendo esto, yo desde luego no estaría comprador porque los rebotes están siendo más rápidos que las caídas. Con lo cual, parece por ahora que su tendencia bajista no ha finalizado. ¿Que pueda tener rebotes ahora puntuales? Bueno, pues sí, porque efectivamente ha llegado a puntos en los que en el pasado ha tenido cierto control ese precio, han entrado a apoyarlo y bueno, pues puede tener lógica que tú veas ahora rebotes. Pero yo no te puedo recomendar que entres en un valor que ya está en lo que se podría llamar una fase bajista para rebotes. No. De hecho, en general, muchos valores están así. Este, desde luego, no es una excepción. No recuerdo exactamente... A ver si... AENA 100... Vale, 62, sí. Estaba en 140, 141 con objetivo 162. Vale. Tiene sentido tu operación. Pero claro, tiene sentido... te repregunto a ti, ¿qué sentido tiene que tú has colocado el objetivo alcista fenomenal? Se ve en el gráfico además, porque él ha dicho, vale, yo voy a buscar un objetivo alcista que sea un soporte en el pasado y ahora, lógicamente, si el valor lo alcanza, una resistencia. Dice, bueno, pues por encima de 162 hay mucha gente enganchada, luego ese es mi objetivo alcista, digo, ya, fenomenal. Pero, y yo te digo, y tú ahora en el valor, eso que llaman ahora momentum, que es una cursilada, porque también se puede decir momento, que suena igual y es español. Entonces, ¿qué tienes aquí? Un movimiento lateral con tres paradas en la subida en una zona clara de resistencia y tú te metes en este, entre comillas, fregado, porque no es otra cosa más que un fregado. Es decir, en el que tú tienes un movimiento lateral con un gran campo de minas, pero ¿qué andas aquí metido? O sea, es decir, no, tu estrategia no es que falle en cuanto a que tú no veas las zonas, es que tú te has metido antes de tiempo, yo no estaría.
Así que, AENA visto. Bueno, pues llegamos... Oye, ¿qué? Vale, nada, sin más. El Melexis, es que me lo han preguntado en Twitter. Sí. Melexis, que era un valor del que yo hablé muy bien hace un mes, hay que aplicar el stop. Sigue alcista de largo plazo, pero hay que estar ya fuera, ¿vale? Nos ha roto el stop durante estos días. Perdona, Luismi. Hay que aplicar el stop, ojo con el stop. Estamos en campaña. Vale. Haces bien en recordarlo. En campaña, eso es. Y estamos, atención, en el momento más esperado, en el minuto de oro. Muy bien. Veamos, Alberto, ¿qué nos traes este viernes como idea? Otro de los valores alcistas de fondo, Sofina. En este tuvimos varias operaciones que nos salieron de gloria. Y este es otro de los precios que también ha recortado durante estas últimas sesiones hasta una zona de soporte. Además, se va a ver muy clara en el gráfico. Lo van a ver. Ahí se ve cómo es en su momento, los 272 frenaba subidas y probablemente también va a servir de soporte durante los próximos días. Con lo cual, Sofina cotiza en 271. Es mercado Euronext. El stop va a tener que estar en niveles de 265 y el objetivo alcista para Sofina 284. Mercado Euronext. Sofina. Sofina, el RIC es SOF. Para quienes lo vean sin mayor problema, porque se ve perfectísimamente. Bueno, pues así llegamos al final de este consultorio de bolsa que hemos vuelto a disfrutar a tope con Alberto Iturralde. Qué buenos gráficos y qué cosas más interesantes como hemos aprendido este viernes otra vez. Mil gracias, Alberto, como siempre. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Como siempre te esperamos el lunes a las 6 de la tarde con Rocío Arbiza. Ahí estarás, ¿verdad? Aquí estaré. Fenomenal. Buen fin de semana, Alberto Iturralde. Recuerdo a nuestros oyentes, campaña de concienciación del stop. Hay que cuidarse. Un abrazo fuerte a todos.